Bueno, y como comentábamos, el congresista de Acción Popular Jesús Arapa ha comentado la posibilidad de una vacancia al presidente de la República en los pocos meses que le quedan a este gobierno en medio de una crisis económica, en medio de una crisis sanitaria. El presidente del Parlamento, Manuel Merino, también se refirió a este tema, incluso el todavía presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Vamos a ver la nota. No se pretende destruir a los partidos políticos. Los partidos políticos merecemos respeto. Eso es lo que le pedimos al señor presidente de la República. Respeto a este Congreso y respeto a los partidos políticos. La mira está puesta en Martín Vizcarra. El presidente del Congreso, Manuel Merino, centró gran parte de su discurso tras la negación del voto de confianza en los errores que ha tenido el presidente de la República. Sin embargo, lo más delicado llegó minutos después. Su colega de bancada, Jesús Arapa, no descartó que el mandatario pueda ser vacado a menos de un año de terminar su gobierno. Tampoco que siga equivocándose en seguir su política de gobierno, porque lo contrario estaría desafiando al pueblo y este lo sancionaría con una posibilidad de petición de vacancia presidencial. Además, debe ser la agenda del país una discusión sobre un nuevo contrato social, que es el cambio de la constitución política. Para Pedro Cateriano esto sería un despropósito y aseguró que marcaría el retorno a un periodo de golpismo. Y hay que condenar esa clase de aventuras o de indicios, ¿no? El país no está en estos momentos para esa clase de aventuras, ¿no? Sería lo peor que pudiese acontecer, nuevamente volver al golpismo. Durante sus declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento responsabilizó al presidente Martín Vizcarra del fracaso del gabinete cateriano durante la solicitud del voto de confianza. Lamento que las declaraciones del señor presidente de la República pretendan solayar el tema fundamental, democrático, que le hemos trasladado a su presidente del Consejo de Ministros y que él se lo haya trasladado al señor presidente de la República. Porque la crisis el día de hoy del gabinete es responsabilidad exclusiva del presidente de la República. En otro momento, Merino afirmó sin prueba alguna que el presidente utiliza a los medios de comunicación para golpear al Congreso. Y él no va a pretender de ninguna manera utilizar todo el aparato del Estado, porque si nosotros podemos ver con el respeto que se merecen los medios de comunicación, es utilizar los aparatos del Estado y los accesos que tienen a los medios de comunicación para pretender golpear al Congreso de la República, para pretender golpear al presidente del Congreso, para pretender golpear a las bancadas políticas. En respuesta, Luis Roel, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y también miembro de la bancada acciopopulista, rechazó cualquier insinuación al respecto o que se haya conversado sobre una eventual vacancia. Bueno, efectivamente, hablar de vacancia es hablar de palabras mayores, señores. Pero la bancada de Acción Popular ha lanzado un tuit, a ver si lo ponemos en pantalla, donde rechazan esta afirmación, el comentario que hizo el congresista Arapa. Y dice lo siguiente, ahí está ya: rechazamos rotundamente cualquier indicio de que tengamos el ánimo de alguna supuesta vacancia del presidente de la República, quien debe terminar su mandato de acuerdo a la Constitución y la ley. Y ponen ahí, ¿no? Un aviso, un banner. Rechazamos cualquier rumor sobre una posible vacancia al presidente de la República, bancada de Acción Popular. Quien también se ha pronunciado al respecto es el congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, en su cuenta de Twitter evidentemente, y dice lo siguiente: rechazamos cualquier idea, intento o sugerencia de vacar al presidente. Con sus errores y aciertos, el ingeniero Martín Vizcarra es presidente constitucional de la República hasta el último segundo de su mandato. No a la vacancia de Vizcarra, incluso usa un hashtag el parlamentario y congresista Daniel Urresti. Pero así está el ánimo entre el Congreso de la República, así está el ánimo entre el Ejecutivo, lamentablemente. En tanto, señores, en tanto, la cifra de muertos que hemos visto el día de hoy, de ahí se los voy a contar, pero crece y crece. La cifra de contagios igual. No estamos ni de lejos de vencer a la enfermedad. Y eso es lo terrible en medio de todo esto. Para analizar el momento en que vivimos, estamos ya con el analista político, columnista del diario El Comercio, Fernando Vivas. Fernando, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Omar?
Fernando, te quería preguntar por la situación, porque el debate como que se ha polarizado entre los malos y los buenos, los delincuentes, aquellos que quieren el bien del país. ¿Qué ha pasado en el Parlamento? ¿Qué ha pasado en el Congreso de la República? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Se pudo prever en algún momento que este Parlamento no le iba a dar el voto de confianza? ¿Qué pasó con Pedro Cateriano, un político experimentado? Se pudo prever y se debió prever y tener una estrategia al respecto, ¿no? Sobre todo considerando que ahora está vigente el plazo a partir del cual ya no hay disolución posible del Parlamento. Entonces, la herramienta, el arma esa de la cuestión de confianza cambió de manos. Claro. Ante ese escenario, que lo consideraron en Palacio, el presidente Vizcarra planteó su Pacto Perú, pero fue un planteamiento tardío para ejecutarse luego de la investidura, pero debió ejecutarse antes de la investidura, debió ejecutarse en realidad desde antes de convocar a Cateriano. Cateriano es una carta confrontadora, no era lo que necesitaba un país donde hay un enfrentamiento terrible, ya una tradición de poderes enfrentados que viene no solo desde PPK, que viene desde antes, que llegó al paroxismo con PPK cuando renunció, que se reeditó de una forma más caliente todavía cuando Claro. se disolvió el Congreso, y que se está reeditando ahora, pero con el ingrediente de que el Congreso ya no puede ser disuelto. Y Fernando, ¿qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué es lo que tendría que pasar a partir de ahora? Porque incluso hasta el último momento, hasta el día de hoy, hemos visto a Pedro Cateriano irse, pero irse a los cabezazos, irse a las patadas y peleándose con el Parlamento. Cuando ya el gobierno, por más que quiera y por más popularidad que eso le genere, no está en condiciones de asumir esa actitud. Sí, Cateriano ya salió de escena y no ha salido de la mejor manera, pero tampoco hagamos leña del árbol caído, ciertamente. Entró con la mejor intención, Sí, claro. y ha salido de fea forma. Dejémoslo allí. Ahora lo que tiene que haber es ese Pacto Perú del que habla Vizcarra, pero no para después de la investidura, sino hoy mismo. O sea, el próximo primer ministro tiene que ser fruto por lo menos de algunas llamadas a 2 o 3 líderes políticos de esos que pueden condicionar los votos de sus bancadas, ¿no? No necesariamente para decirles a quién quieres ponerse, ¿no? ¿Qué te parece este perfil de primer ministro y qué te parece esta agenda para seguir discutiendo? Porque tampoco caigamos en esta narrativa que penaliza los pactos políticos como si fueran hechos siempre a espaldas del país y siempre con intereses subalternos. No, la política es un toma y daca donde fuerzas políticas que representan a la nación, unos porque están en el Ejecutivo, otros porque están en el Legislativo, se ponen de acuerdo y comunican ese acuerdo. No necesariamente tenemos que conocer las expresiones con que lo dijeron y acceder a los audios y a los videos, pero sí comunican ese acuerdo a la población. Ahora, ¿qué tiene de malo que 2 fuerzas políticas, que 2 poderes del Estado conversen para que las decisiones lleguen ya con cierto consenso? Eso es lo que tenemos que ver en el Perú, y estamos tan desacostumbrados que parece que fuera malo, y algunos a la negociación política le llaman chantaje, o le llaman contubernio, o le llaman pacto bajo la mesa. Si es que eso involucra compras, intereses subalternos económicos, en mala hora. Pero si lo que involucra son ponerse de acuerdo en agendas, en hojas de ruta, pues en buena hora. Porque claro, ¿no? Digamos, uno de los argumentos que incluso ha levantado el presidente de la República cuando dio el mensaje el día de ayer era que la caída del gabinete era básicamente por intereses subalternos vinculados al campo de las universidades no licenciadas, pero parece, digamos, muy simple. Esto tiene que ver con mucho más, ¿no? Acabo de conversar con el vocero del Frente Amplio y que va por otro lado. Tiene que ver con mucho más. Ha habido un enfrentamiento ideológico terrible. Por ejemplo, la izquierda, ¿por qué rechaza a Cateriano? Por un asunto meramente ideológico. El FREPAP, por algo similar. El FREPAP, ¿qué tiene que ver con la reforma universitaria? La reforma universitaria sí explica quizá esta ojeriza de Podemos que han manipulado y ahí promovido la interpelación a Benavides. Pero a esa interpelación también se suman
gente como el FREPAP. ¿Por qué? Porque la educación es un campo de batalla entre poderes y entre facciones de la sociedad muy grande. Ya desde antes de Saavedra, pero con Saavedra, que fue el primer gran enfrentamiento de los poderes legislativo y ejecutivo, teniendo la educación como centro, tiene que ver porque el contenido de la educación es clave, es fundamental para las posiciones ideológicas y religiosas en la sociedad. Entonces, quizá la posición del FREPAP contra Benavides, y se suma la interpelación de Benavides, tiene que ver con la ideología y con la religiosidad de ellos, y nada que ver con la reforma universitaria. Y así podemos encontrar en la propia APP, donde Acuña ya, no olvidemos que ya tiene licenciada su universidad de César Vallejo. ¿No? Acción Popular, la reforma universitaria no es un tema clave para ellos. Siempre hay, por supuesto, congresistas que abogan por alguna universidad privada o hasta públicas, las hay también con problemas, pero más es la educación que genera muchos apetitos y celos políticos, ideológicos y religiosos. Entonces siempre va a ser un campo de batalla entre los poderes. Ahora, Fernando, ¿ves al presidente Vizcarra con este ánimo dialogante? ¿Ves al presidente Vizcarra con este ánimo de apertura, de llamar a los líderes políticos, al menos de 4 bancadas que le den la gobernabilidad necesaria de aquí a julio del 2021 y decirles, bueno, señores, conversemos y veamos quién puede ser el nuevo presidente del Consejo de Ministros y qué carteras claves y sensibles podemos, digamos, dialogar, llegar a un acuerdo? ¿Lo ves en ese plano? Lo hemos visto antes de ser presidente. Sabemos que se reunió con las fuerzas políticas con las que luego entró en una confrontación tremenda. Entonces tiene que recuperar el aprendizaje de la concertación. Desgraciadamente, en un momento se dio cuenta y lo llevaron a una estrategia de confrontación que le dio réditos, porque el Congreso es tan odiado por la gente que enfrentarse al Congreso dinamizó mucho su aprobación y llegó pues al extremo que fue la disolución. Pero tras la disolución ha creado otro Congreso que de alguna forma es su criatura, de la que se ha desentendido, no ha tendido puentes con ellos, más bien los ha minado, no ha buscado operadores políticos, no tiene bancada, pero podría tener operadores que le granjeen ese consenso que le hace falta. Ahora necesita eso. Cateriano no era la mejor carta para ello. Era un primer ministro en la banca, ¿no? Alguien que le había sido útil en otros momentos, y en fin, cuando ya estaba gastado el gabinete Ceballos, y Ceballos era una figura de poco peso, entonces trajo una figura ciertamente de más peso, pero que tuvo un desencuentro terrible. Muchos, es cierto, que autocriticaron, no lo vimos mucho, pero ahí había un curso de colisión entre Cateriano, que tiene todo el perfil para ser rechazado categóricamente por un Congreso que es masivamente regional, masivamente más joven, virado hacia la izquierda, distintas izquierdas, porque la izquierda del FREPAP es muy distinta a la izquierda tradicional del Frente Amplio. Y a la Acción Popular, que es su facción. Y a las alas de izquierda que hay en Acción Popular. Exactamente. Y en APP. Perfecto. Y a la izquierda radical de Antauro Humala, ¿no? Claro pero que todos sí. se sumaron contra Cateriano. Perfecto, Fernando, muchas gracias por estas luces que nos da Fernando Vivas, analista político, sobre el momento actual que vivimos y lo complejo que va a ser para el presidente Vizcarra, porque es otro momento totalmente distinto. La sartén, el mango de la sartén la tiene el Congreso de la República, así que lo que toca es dialogar y entablar los puentes que haya que entablar. Señores, no nos queda de otra para llegar a julio del 2021. Y vamos a otro problema.